Ahí se pone a alguien de confitrión para poder ir aceptando si entra gente. Jorge, te hago coanfitrión. Sí, sí, y a Felipe también. Sí, a los dos, uno para el chat y otro para las admisiones y para cuando sobre todo se comparta pantalla. Coanfitrión. Perfecto. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes, que estamos aquí todavía, parece de petit comité, cuando ya hemos abierto para daros la bienvenida, como todas las tardes de miércoles, en que a todos y cada uno, bueno, pues nos hacemos también un esfuerzo, porque, bueno, todas estas cosas al ego no le gustan nada, ¿no? Las cosas que estamos diciendo y puede haber en un momento dado resistencias también en nosotros, pero eso es muy interesante porque en el laboratorio de investigación que estamos sobre cómo vamos aceptando y cómo vamos haciéndonos este trabajo, porque es para hacérselo. Esto se trata de empezarlo a aplicar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Este concepto que hemos estado barajando desde hace un par de miércoles o 3, incluso, yo creo que casi desde el principio, cuando empezamos en enero de 2020 a hacer estas reuniones, ya habíamos empezado a barajarlo, ¿no? Con lo cual, bueno, y como sabemos también que el persistir y la constancia es la clave de empezar a alcanzar algunas cuotas de éxito en este tema tan escabroso como a veces nos puede llegar a parecer la aceptología, pues aquí estaremos. Vamos a insistir y persistir también nosotros, y bienvenidos. Hola Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? No se te Ya está, oye hola a todavía. todos, ya he quitado el micrófono, ya lo he abierto. Hola a todos, pues una alegría volver a veros estos miércoles de esperanza y de compartir cosas bonitas, pues ilusionado de estar con vosotros. Vamos a hablar hoy, nos vas a contar desde el punto de vista científico cómo se baraja este concepto tan bien controvertido por un lado, interesante por otro y misterioso por otro, que es la muerte. Así que te vamos a escuchar con mucha atención y si quieres te asistes con el PowerPoint que te he dicho, en ese caso habría que compartir pantalla y bueno, ya nos vamos avisando. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Isa? Qué gusto, qué Buenos placer días estar para ti. nuevamente aquí. Sí, mediodía por acá, un poquito ya cruzando el mediodía. Muy bien, estupendo. Encantado de estar aquí nuevamente y de poder compartir con todos ustedes. Fíjate que tú y yo, además de hace muchos años que empezamos a recibir documentación sobre la muerte, ¿verdad, Jorge? O sea, Sí, es mucho. decir, esto no es una cosa que estamos empezando ahora a investigar, sino que ya nos ha dado tiempo a hacer algunas lecturas y reflexiones. Totalmente, Isa, totalmente. Es verdad, es que es un tema que en un u otro momento yo creo que a todos nos atañe, ¿no? Y vamos llegando poco a poco, ¿no? Tú comentabas en la sesión pasada que le oímos muchísimo a este tema, ¿no? Es un tema tabú, es un tema que mueve muchas cosas, ¿no? Es un tema que quisiéramos no enterarnos, ¿no? Pero que forma parte inherente de la vida, ¿no? O sea, solamente es nacer y ya está uno muriendo, o sea, es como bien lo comentabas también, es la única verdad que tenemos completamente clara, ¿no? Desde el inicio de nuestros días, ¿no? Sabemos que vamos a morir todos en algún momento, ¿no? Es la única certeza que tenemos a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Entonces, durante muchos años, particularmente en la juventud, pues uno lo esquiva perfectamente, ¿no? Con toda esa fuerza, con toda esa energía, con todas esas ganas que tenemos de comernos el mundo, pero luego poco a poquito nos vamos empezando a hacer preguntas relacionadas con ello, ¿no? Y es muy interesante que las hagamos, ¿no? Sí, y también por las pérdidas que hemos empezado, algunos empezado y otros continuado experimentando, ¿no? A nuestro alrededor, que también yo creo que ahí pues también nos ha pasado la muerte cerquita en algún momento, y entonces luego lo que haremos será contar cómo hemos vivido esa experiencia, porque vale mucho más la experiencia en un momento dado que la teoría, pero no obstante nosotros queremos también darle, bueno, pues la oportunidad a hacer una investigación racional también sobre el tema y hay información sobre ello. Hay información. Es decir, cuando uno se hace buenas preguntas, de repente las respuestas van apareciendo, ¿no? Todo puesto desde luego para investigarlo, porque esto lo que hay que hacer es investigarlo, ¿no? Pero os vamos a contar lo que nos ha llegado a nosotros para que lo podáis poner a colación y tal en vuestro sistema de investigación, ¿no? Es un poco lo que los buscadores, los que nos interesan las leyes universales en un momento dado,
podemos hacer. Felipe, ¿qué tal? Tú desde Chinchón, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Hola a todos, un saludo y encantado de estar aquí nuevamente. Bien, bien, aquí de Chinchón, bien. Y aquí aprendiendo ahora de la posnieve, ahora es el barro y ahí vamos. Y dándole y contentos. Y a ver qué aprendemos de la muerte, que es un tema dentro de lo tabú, pero es bonito porque hace pensar, hace estructurar, hace hacer altos en el camino y está muy bien, está muy bien. Mueve. Mueve mucho. Y todo lo que mueve se adelanta, evoluciona, cambia, nos hace orgánicos en vez de mecánicos. Que es algo muy interesante también porque eso tiene que ver con la vida y la muerte, nuestra organicidad, nada más y nada menos. Muy bien, Ana, ¿qué tal? También te saludo a ti, también en Chinchón, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Buenas noches a todos, buenos días para los que estén en otros sitios y ya lo dije el miércoles pasado, me parece un tema súper interesante. Mucho tiene que ver cómo lo hemos vivido desde pequeños, cómo nos lo han enseñado o cómo hemos llegado a descubrir o hacer este trabajo cuando hemos tenido conciencia de todo ello, ¿no? Así que súper interesante. Eso es, hay que, no sé dónde leía que por mucho que nos repitamos mantras, no va a cambiar la realidad. Que la cuestión que cambia la realidad o la realidad que uno percibe son las creencias. Y entonces me llamó mucho la atención porque las creencias no solamente son creencias en el sentido de la teoría, sino que las siente uno emocionalmente también las creencias. Y entonces, por lo tanto, va a haber creencias que van a ser más difíciles de diluir porque tienen un impacto emocional. Y con lo cual el trabajo que tenemos que hacer de reseteo, que tiene que además también coincidir con nuestra experiencia, es todo un reto y un desafío, pero desde nuestro punto de vista fundamental. Porque como decíamos el otro día y ya entramos en el tema, hay una seguridad segura y es que nos vamos a morir y que vamos a tenernos que enfrentar todos y cada uno a ese momento y por tanto interesante siempre es a todo lo que uno se vaya a tener que enfrentar y a veces uno tiene que ir a clase de eso porque eso desde luego no nos lo enseñan en el colegio ni durante la vida. Nos pueden enseñar personas que a lo mejor hayamos tenido a nuestro alrededor, amadas, que hayan podido tener una bonita muerte o una terrible muerte, a cómo morir, cómo es mejor morir, cómo es más amable morir, a cómo no morir, ¿no? Algunos incluso nos habéis trasladado que habéis tenido esas experiencias, ¿no? De muertes terribles, ¿no? Y bueno, pues esto, todo eso queda impactado, desarrolla una creencia uno y la creencia es qué horror. Y entonces, bueno, pues hay que resetearlo porque no es un horror, es una verdad natural y es algo además a lo que nos tendremos que enfrentar tarde o temprano y mejor cuanto antes, mejor. Dicen todas las sabidurías que la vida nos va preparando para ello a través de múltiples pérdidas. El otro día hablábamos de ello, ¿no? Y Jorge, tú y yo, los cuatro lo de las pérdidas, pues lo conocemos un poquito y tal, ¿verdad? Hablando un poquito de enneagrama y tal, que de vez en cuando hay que dar un pequeño tinte, ¿no? Pero desde luego yo lo encuentro un tema fascinante. Completamente, ¿no? Es algo que nos atrae, ¿no? Como la miel a las moscas, o sea, definitivamente, o sea, es algo que de alguna manera sentimos que tenemos mucha afinidad, ¿no? Yo pienso que hablando, como tú lo comentas en términos del enneagrama, estos momentos cruciales en la experiencia vital de los seres humanos, lo que es el nacimiento y lo que es la muerte, como que nos tocan, como que vibramos muchísimo con ello, sobre todo porque en esos momentos nos damos cuenta de la vulnerabilidad, y además de que está pasando algo importante, ¿no? Está sucediendo algo importante y eso Esta atracción nos también por toca. el misterio, ¿no? El misterio, la espiritualidad, pero luego en el plano emocional el tema de que somos especialmente, como tú dices, sensibles a las pérdidas, a los duelos. Así es. Y ahí es donde está la herida, ¿no?
Entonces vuelvo a la conversación con Ana. Ana, pues el otro día quedamos en que a lo mejor ibas a intervenir un poquito. Vamos a empezar antes de comenzar con lo científico, a que nos cuentes cómo como profesora y también como persona que lo ha vivido en primera persona, con la experiencia de la muerte de los seres queridos que son las mascotas. Si nos pudieras dar tu punto de vista, cómo afrontarlo, o bueno, alguna explicación, porque muchos de nosotros que hemos vivido momentos incluso más terribles, incluso con mascota, que con algunas personas nada más que conocidas, ¿no? Por ese vínculo y esa identificación que tenemos con ellos, ¿verdad? Sí, la verdad es que, a ver, las mascotas al fin y al cabo son seres que conviven con nosotros las 24 horas del día, que vemos mucho más que a otros familiares que tenemos cercanos. Entonces se crea un vínculo muy fuerte con ellos. Yo es algo que me he tenido y probablemente es de las cosas que más me tenga que trabajar o que más me pueda afectar, lo que es el tema de la pérdida de, pues no sé, es mi punto flaco, ¿no? El tema de la relación con los animales. He vivido varias experiencias de tener que tomar, por un lado, la decisión de llegar, o sea, de la eutanasia con un animal por no verle sufrir, y he visto también de muerte natural a otros animales. Cuando tú llegas y te encuentras al animal, pues, que ha tenido un deterioro o algo y está muerto, pues bueno, te llevas el berrinche, pero no tienes que tomar la decisión. Yo creo que el punto aquí en este tema es cuando hay que tomar una decisión en la que creo que tienes que tener un vínculo muy fuerte con tu animal y saber observar para que, yo siempre he dicho, un animal mío no va a sufrir, o sea, no me lo permitiría. Y si voy a permitir eso al final, es egoísmo mío para que este animal se quede cerca de mí por un tema mío. Entonces, ahí sí que tenemos que dejar fuera el ego, ver cómo está el animal y llegar a tomar esa decisión. Y una cosa muy bonita que me pasó el año pasado, hace 2 años, ya va camino de 2 años. Una de mis mascotas, o sea, Argos, un perro que convivió con nosotros durante 8 años, lo adoptamos y lo entrenamos como perro de terapia y trabajaba conmigo en el colegio. Entonces ya no es tanto el vínculo que él creó conmigo y en la casa y con toda la familia, sino el vínculo que creó con los alumnos de educación especial, o sea, con todo un colegio con el que llevaba trabajando durante 8 años. Entonces yo de repente me encuentro con la tesitura de tener que explicar a los niños que en un mes, que dónde está Argos, Argos está malito, y Argos de repente llegamos de Semana Santa y Argos ya no está. Y se lo tuve que explicar a los alumnos día de hoy siguen preguntando por él. Entonces ahí estuve buscando mucha información porque lo típico es, no, ha salido una estrella en el cielo y ese es Argos. Pues no es real, a mis niños no les cuelas eso. Pues es que ha cruzado el arco iris, es algo demasiado abstracto, no lo van a entender. Entonces al final creamos un cuento hablando de la vida de Argos, de cómo había sido, todo lo que había hecho y llegando a la conclusión que Argos ya no iba a estar más con nosotros, pero que al final siempre lo íbamos a tener en nuestra memoria y nuestros recuerdos, y que era en eso en lo que teníamos que pensar, en todas las cosas positivas que habíamos vivido con él, para que todo el mundo como que llegase a aceptar este tema. Y una cosa que me conmovió mucho es que tuvimos la experiencia de una niña con discapacidad que había perdido a su padre, con un Alzheimer muy, muy duro, y de repente el padre, primero de estar súper unido con él, el padre, pues ya sabéis lo que conlleva esa enfermedad, lo meten en una residencia, la niña vive un proceso muy duro y de repente fallece y entra en una depresión que eso deriva, bueno, en conductas agresivas, en lloros, a fatal. Y de repente pasa esto de Argos, le explicamos la historia, a ella le encantan los perros y un día me dice su madre, dice Ana, dice, es la primera vez que oigo a mi hija decir, Argos ha muerto como papá. O sea, a la niña le sirvió a realizar ese anclaje con el perro
para llevarlo a su vida y comprender lo que podía haber. Fue súper bonito, de verdad, todavía se me ponen los pelos de punta. Para quien no lo sepa, Ana trabaja en un colegio de educación especial María Montessori y es pionera en España de llevar perros de terapia para trabajar con estos niños. Ella es educadora y entonces tiene experiencia. Qué interesante, Ana, que de Mucho, repente muy interesante, puedan muy contar bonito. estas cosas, qué fuerte. Cuando pasa la muerte, puede haber despertares, puede haber cosas que nos conmuevan específicamente y que además pues como que pongan en vivo nuestra sensibilidad, ¿no? Y ya cuando ocurre lo que podríamos, bueno, ya decir de una manera así como con un poco de guiño, la magia, ¿no? Es increíble, ¿no? Y ahí es donde también hay una gran atracción, ¿no? A que de repente ocurran cosas de este tipo, ¿no? Qué maravilla. Muy bien, pues trabajarnos en las pérdidas de los seres queridos, véase las mascotas en concreto, para los que hemos tenido la experiencia, han sido atravesar efectivamente momentos muy duros, ¿no? Y entonces, de duelo, total. Claro, porque además las mascotas no nos sobreviven, ¿no? Y eso lo sabemos, No. en el momento en que sabemos, o en teoría, vamos, quiere decirse, porque tenemos que meternos en no pensar que somos eternos, ¿no? Pero en Y que forman principio, parte del día a día y tenemos, disculpe Isabel que te interrumpa, tenemos como adquiridas unas rutinas con ellos y de repente yo, por ejemplo, al día siguiente de que Argos no estaba, que fui a sacar a los perros, es como de repente digo, ¿y la tercera correa dónde está? Es como que de repente dices, ya, tengo que cambiar mi estructura de vida. se cambian patrones de pensamiento, se cambian patrones emocionales, de comportamiento, costumbres, hábitos, o sea que te vas a estar dando cuenta de ello y tal durante un tiempo, desde luego. Eso está claro, no solamente por lo mental, ¿no? Sino también por No. el tema que hablamos que es tan fuerte en el ser humano, que son los hábitos. Todo eso forma parte también de la desestructuración, que se pone triste el sistema nervioso, también el cuerpo. Sí. De repente cuando uno se pilla buscando la correa que no esté, boom, te vuelves que no está. No, no Es está fuerte, así. sí. Y bueno, pues vamos entonces a hablar mucho sobre creencias, creencias que tenemos, es decir, que son creencias cognitivas, pero que también tienen un impacto emocional, para poder adelantar con el tema de la muerte, ¿no? Pero antes, Mario, vamos con ello, ¿no? Explícanos y tal, y cuéntanos, porque cuando tú quieres comparto pantalla y comparto el PowerPoint, tú me dices. Sí. Hola, comparte pantalla si quieres. Y... Sí, vale. Bueno, el tema científico y muerte, pues tema controvertido, como todo lo que... Yo antes de empezar a hablar de lo que la ciencia está apostando, que está investigando en estos temas, que afortunadamente, como señalaba el otro día, apuntaba ya ahí no a ciencia en sí, sino científicos o personas del ámbito médico que están investigando estos temas, y desde que el primer autor, que fue, como todos sabemos, Raymond Moody, escribió este libro de La vida después de la vida, pues luego ha habido otros más recientes que han estado investigando, y para mí uno de los más científicos, ya he hablado de él alguna vez, es Pim Van Lommel, que es el que ha escrito el libro de Conciencia más allá de la vida. ¿Qué se puede extraer de todo esto? Yo recomiendo esta lectura y otros autores, por ejemplo, de los ahora punteros está Sam Parnia, que es un médico también americano que está investigando el tema, ha descubierto cosas muy interesantes sobre lo que es la conciencia, la perdurabilidad de la conciencia en personas que están clínicamente muertas. Hay otra anestesióloga española que se llama Luján Comas, quiero recordar, sí, que ha escrito un libro muy bonito, se llama Asiste a la muerte. Son libros todos de lectura recomendada para todas aquellas personas que quieran inmiscuirse pues, en lo que está la medicina y el aspecto científico investigando todos estos temas. Que por otro lado, el mundo espiritual ya nos había advertido previamente que la muerte simplemente es un proceso como tal y que es, como ya se ha dicho por aquí varias veces, pues la única certeza que tenemos. Los dos momentos más importantes para cualquier ser humano es el nacimiento, que no deja de ser otra muerte. El muerto en el sentido de que vienes del mundo espiritual aquí y te juegas el tipo, hay que tener un valor impresionante para bajar como alma aquí. Elizabeth Kubler-Ross también, efectivamente, como señala aquí otro colega.
Y, y el otro momento más importante de la vida es el momento de la muerte. Efectivamente, somos los únicos seres que yo conozca que hay sobre la Tierra que son conscientes de su fecha de caducidad y de su plazo de entrega, por decirlo así, de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo la ciencia? Pues las cosas más interesantes es que la conciencia, como hasta ahora ha querido la medicina o la fisiología ortodoxa, por decirlo así, entre comillas, pues que la ciencia que la conciencia no reside en el cerebro, no es un epifenómeno del cerebro, que es lo que yo quisiera pues, que se quedara aquí como cosa más importante de lo que ha descubierto la ciencia. Entonces, la ciencia hay unos organismos que se llaman los microtúbulos, que son pues, una especie de orgánulos que son filamentos muy finísimos que habitan en todas las células humanas, en el cerebro indudablemente, y entonces ahí es donde residen intercambios de información que se ha visto que incluso la velocidad de información que se establece en estos microtúbulos es incluso superlumínica, con lo cual pues ahí donde Samparnia establece que puede haber resida la conciencia, en esencia lo que la conciencia viene a ser una especie de cosa que no comprendemos muy bien, porque vamos a hablar de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? El darse cuenta del observarse a sí mismo, el observarse que te estás observando sería la conciencia. Pues por lo menos se está dando cuenta que no es un epifenómeno del cerebro, porque ¿cómo es posible que una persona que esté con el encefalograma plano, totalmente muerta, sin circulación, con el corazón parado, tenga esas experiencias que se relatan de la experiencia de casi muerte, donde está el señor investigando y bueno, viendo cómo le operan, viendo lo que pasa a su alrededor y todo eso no es posible con un encefalograma plano? Entonces ahí pues surgen esas dudas y bueno, pues es un tema muy bonito que invito a que todos los que tengan interés investiguen en estos libros que he comentado de estos autores. Pim Van Loven, Conciencia más allá de la vida, Samparnia, la doctora Luján Comas, en fin. Libros para leerlos lentamente y que van a aportar mucha más información de la que yo pueda aportaros aquí en 5 minutos. En esencia, somos energía, somos luz, somos una cosa mucho más maravillosa que nos han contado y tenemos una serie de archivos aquí. Vamos a ver, lo que nos interesa a nosotros ahora es saber qué es lo que pasa al otro lado, qué es lo que perdura, qué es lo que tenemos aquí y se disuelve. Y, en fin, y bueno, pues ya Gerardo Smerling, que también sabía bastante porque había tenido una experiencia de estas, había estado clínicamente muerto y volvió a la vida, entonces nos dejó una serie de conocimientos que la verdad es que son dignos de repaso, reflexión y de conocimiento. Entonces, lo que él establecía, que dice, hay una memoria intelectual. ¿Qué es esto de la memoria intelectual? Pues bueno, ahora lo vamos a explicar. Son todos los conceptos, creencias, cultura que nos imbuyen desde pequeñitos y que vamos acumulando. Entonces esto pues ya nos va dando pues una especie de acervo de conocimiento que lo archivamos en nuestro cerebro, en nuestra memoria intelectual. Y el peligro que tiene la memoria intelectual es, el riesgo más grande que tiene la memoria intelectual es aquellas personas que se quedan pues rígidas o psicorrígidas ya, o digamos aquisoladas, totalmente cristalizadas en lo que es su conocimiento, es decir, lo que ha pasado mucho, lo que yo llamo el cientifismo, es decir, bueno, yo ya sé que la ciencia dice esto y no puedo decir de ahí, y no me puedo salir de ahí, y ya está, estoy en un paradigma en el cual ya no admito más, tengo una soberbia tan grande, me falta tanta humildad, porque si hay algo que debe caracterizar a la ciencia, a cualquier conocimiento humano, es la humildad, de que somos conscientes de que sabemos muy poquito de todo lo que se puede saber. O sea, hay muchas más cosas, mucha más información que desconocemos que de la que somos conscientes y que conocemos, o que hemos verificado por lo menos. Entonces, ese es el riesgo de la memoria intelectual, quedarse totalmente cristalizado en el conocimiento, que uno piensa que ya no hay más por saber, como le pasó a Einstein cuando se enfrentó a toda la Academia de Física en su momento, con su teoría de la relatividad, pues nadie le prestaba atención y decían, esto no puede ser posible, lo que dices tú, el mundo está muy bien organizado, la teoría mecánica de Newton es la que funciona, y tú qué estás diciendo, que las partículas pueden estar en 2 sitios a la vez, no es posible, ¿qué dices? Pues este tipo de cosas siguen sucediendo, entonces tengamos un baño de humildad para darnos cuenta de que nos falta mucho por conocer. Mucho. Entonces siempre va a haber alguien que rompa paradigmas y siempre va a haber alguien que nos abra la conciencia y nos abra todo el campo de conocimiento humano. Entonces, pues esa memoria intelectual, pues
está estupenda para vivir aquí, en esta dimensión, en este mundo, y fenomenal, nos ha traído muchas ventajas, mucha tecnología, mucho conocimiento, pero cuidadito con los fanatismos, con la intransigencia, con la intolerancia y sobre todo con el miedo a cambiar las creencias, de las que ya más tarde hablaremos, ¿verdad? Todo el sistema de creencias, que yo siempre he dicho que todas aquellas creencias que llevan al conflicto, que llevan al sufrimiento, todas son falsas. Todas son falsas. Y con eso ya me cargo muchos sistemas políticos, me cargo casi todas las cosas que... No, vamos a tener que hacer un reseteo de sistema de creencias. Sí, total. Eso está claro y nos tenemos que preparar para ello porque no es fácil. Y además tiene que haber algún tipo de verificación, aunque sea de una manera intuitiva, de una manera de tener impresiones no racionales sobre ello. Es decir, que es que hay muchos canales de recepción de la información. Pero para eso hay que hacer poco ruido mental, porque si no, no funcionan los otros canales de recepción de información. De ahí que la memoria intelectual es uno de los archivos, además, que no va a sobrevivir, ¿no? No, son los que se disuelven, como ahora veremos los demás que se disuelven y cuáles permanecen y cuáles perduran. Porque de estos luego tenemos la memoria psicológica. La memoria psicológica, efectivamente, que es pues donde se archivan pues todo lo que los psicólogos y psiquiatras conocéis como el DSM-5, ¿no? Que ya va por la edición 5, todos los traumas, fobias, comportamientos, sentimientos, emociones, todo lo que el ser humano intenta de alguna manera clasificar, pero que muchas veces es inclasificable. Entonces, pues esa memoria psicológica la vamos aquilatando, la vamos acumulando con todo nuestro desarrollo como persona y reside pues en nuestra personalidad. Precisamente es lo que... Sí, esto es a lo que nos dedicamos los psicólogos, a intentar acompañar o acortar y tal. Es decir, somos acortadores en un momento dado, si hemos acortado los nuestros, claro. Sí. Pero este será otro de los archivos que también se disuelva con la muerte. Se disuelve, se desvanece y bueno, hay que tener cuidadito porque eso es que nos cuentan las personas que han tenido estas experiencias, que hay un nivel bajo, denso todavía, porque lo recomendable es salir, dejarse de apegos y salir pitando de aquí, de este mundo y no mirar para atrás cuando nos llegue el momento, ¿no? Y dejar porque el hecho de que se vaya a disolver no quiere decir que como se disuelve no nos lo vayamos a trabajar, porque puede costar disolverlo y además es uno de los generadores de una terrible muerte. Sí, en un momento dado, una muerte sufrida. Y tal, si ¿no? recordamos la película esta del Sexto Sentido, pues ahí está atrapado este hombre en su nivel bajo de psicológico, apegado todavía, pues bueno, pues eso puede ocurrir, no es una cosa a descartar ni mucho menos. Entonces, cuidado, parece ser que la memoria psicológica tarda en disolverse, no se disuelve inmediatamente. Ya, depende de cómo uno esté cuando le llega ese momento, por eso pilas, ¿no? Todo esto siempre a mí me ha dado la impresión de que pilas, porque ahí es donde, bueno, los budistas dicen, ¿no? Y esto, el desapego, ¿no? Vamos a empezárnoslo a trabajar porque va a ser una de las cosas que nos van a hacer resistencia y tal en el momento de morir, ¿no? Por lo menos es lógico que así digan que ocurra. Por esto también que hablabas tú de la soberbia de morir es terrible. Ya lo creo. Y está metida aquí en esta memoria, que incluso esta memoria del instinto, ¿no? Sí. Pero bien. Bueno, eso está aquí grabado por nuestros códigos genéticos, evidentemente los que trabajáis con animales pues lo sabéis muy bien, mejor. A un animal no tienes que enseñarle cómo comer y qué alimentos comer, porque él sabe, ya tiene grabado en su programa conciencial de alguna manera, pues todo ese tipo de memoria instintiva, que es lo que le hace pues salir adelante, por supuesto, y nosotros también como seres humanos pues también tenemos nuestra memoria instintiva que nos hace pues ir adelante y nos hace pues conocer este mundo de una manera totalmente, iba a decir animalesca, ¿no? Pero instintiva, esa es la palabra. La conservación, todos los instintos que habláis en el enneagrama, con instinto de conservación, instinto sexual, instinto social, son cosas que ya traemos de serie y tenemos pues esos programas perfectamente instalados y de los cuales somos muchas veces inconscientes. No, muchas veces no, casi siempre. Sí, esto lo hemos estado estudiando cuando hemos estado viendo otros talleres,
trascendiendo las limitaciones. Nos hemos metido aquí sobre todo con los 4 miedos, ¿no?, que están aquí metidos, ¿no? No lo creo. ¿Y qué te iba a decir? Esta es una memoria también... Esta se disuelve también. esta es otra de las que se disuelve. Se disuelve, efectivamente. Básicamente van a quedar muy pocas. Ahora veremos cuáles son las que quedan. Aquí hay una. La memoria genética, bueno, la memoria genética es pues nuestro hardware, de alguna manera, lo que conforma nuestro cuerpo, todo el diseño, vamos a decir, divino que venimos con él y que nos hace pues tener pues, nuestra estructura, nuestro cuerpo, nuestra forma de actuar, nuestra forma de movernos en este mundo, nuestro cuerpo físico y lo que conforma en sí la especie. O sea, nosotros cada uno somos distintos, pero formamos una especie y tenemos una serie de cosas comunes. Y bueno, hay gente ahora que está tan de moda hablar de ese ADN basura, que le llamaban basura porque realmente no sabían, y en esa soberbia que tienen muchos científicos a veces, decir, esto como no sé para qué sirve, le llamo basura. Pues en ese ADN basura hay una cantidad de información importantísima que configura pues todas estas cosas de las que estamos hablando, incluso la relación con la conciencia, la relación de mucho tipo de cosas y la epigenética que está ahí, ¿no? Entonces, ellos pensaban que el 5% de eso que habían descubierto, habían tipificado del ADN y el genoma humano, era ya la explicación del todo. Hasta que se dieron cuenta que el genoma de una chinche y el genoma de un ser humano difieren muy poquito. Entonces, fijaros la diferencia que hay luego a nivel fenotípico y de comportamiento y de todo lo demás entre una chinche y un ser humano. Pero, sin embargo, lo que es el código genético no difiere en tantísimas bases púricas ni pirimidínicas, ni nada de nada, ni tantos genes, sino bastante similar. Organiza, ¿no? Con lo cual, ahí el ADN basura interviene y es el que organiza una serie de cosas que no sabemos todavía muy bien lo que es, pero que es de basura no tiene nada, todo lo contrario. Es imprescindible. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos una genética, la transmitimos de padres a hijos, pero evidentemente tenemos que ser lo suficientemente humildes para darnos cuenta de que este diseño no lo hemos hecho nosotros. Entonces, cuando uno ve un coche y ya enseguida uno piensa, este coche lo ha diseñado un ingeniero, lo más seguro. Entonces, pues cuando uno ve un ser humano y ve un código genético tan bien hecho y tan bien perfilado y tan bien estructurado, pues la conclusión es fácil, yo creo. Y luego tenemos, entonces está organizado, es decir, Sí. es non nato, el que acabamos de decir, perdóname que Sí. ahora lo he perdido, el código genético está organizado, pero no es nacido. No, no. O sea, tiene una estructura creada, pero no es Sí. nacido y por tanto no se disuelve. Claro, pero bueno, ahí está la epigenética también, que todo eso que pensábamos que los genes eran inamovibles, pues no es así, ¿no? No es así. Ya podemos incluso cambiar nuestro diseño genético de mucha manera, incluso con el pensamiento. Pero bueno, entonces luego tenemos lo que es la memoria del destino, que Aquí es entran pues... las leyes universales. Sí, aquí es donde entra todo lo que estamos hablando todos estos días y donde está, digamos, es la memoria de lo que nos falta por aprender. Pues, y es digamos, lo que más nos va a hacer sufrir. Lo que más nos va a hacer sufrir. Es Lo que vamos a tener que aprender, todo proceso de aprendizaje conlleva un shock y tal en todo mamífero. Aquí es un libro interesante también, el de Michael Newton, cuando habla de la vida entre vidas, aquí es donde se organiza este memoria del destino, donde parece ser que, pues bueno... Lo acabo de poner en el chat. Efectivamente, entonces parece ser que hay un diseño, dicen, bueno, vamos a ver, ¿tú cómo estás de paciencia? Pues vamos a diseñarte un entorno familiar donde te vas a trabajar la paciencia del carajo. Entonces, pues ahí está esta memoria del destino. Pues no voy muy bien de paciencia, no muy bien de soberbia, pues no voy muy bien. Pues mira, vamos a trabajarte estos aspectos y te vamos a poner una serie de situaciones en las que vas a tener que confrontar todas estas carencias que tienes todavía. Y de ahí vas a sacar tus comprensiones, tus verificaciones y ahí vas a archivar en la conciencia lo que sí has podido comprobar. Y aquí es donde la ley de la evolución entra en acción. Opera, ¿y de qué manera? Y de la manera más agresiva posible a veces. No agresiva, porque si decimos agresiva, entonces estamos otra vez antropomorfizando. Bueno, sí, efectivamente, sí. La manera más drástica, vamos a decir. Nos ha parecido en algunas ocasiones muy desagradable, sí. Eso no cabe la menor duda. Lo cual ya, desde mi punto de vista, por lo menos, no la convierte en agresiva, a no ser que ya no nos enteremos de nada y tenga que caernos un meteorito, efectivamente, tienes razón. Porque si nos tenemos que enterar
Y Sí, nos tenemos que enterar, ¿no? cuando digo Esto ya lo habíamos hablado, sí. agresiva, pues me refiero a las guerras, a los conflictos, a todas las desgracias humanas que hemos Ah. generado nosotros con nuestra forma de organizarnos, de creer, de nuestro sistema de creencias falsos, todos que nos han llevado pues, al conflicto. Ese es el tema. Y entonces y finalmente esto es lo que Es la memoria de conciencia, que es ese archivo impoluto que traemos todos, que es lo que nos conecta con el campo unificado, lo que queramos llamar, conciencia global, conciencia, en fin. El nombre es lo de menos, pero con algo que sí sabemos que está ahí, que es mucho mayor, mucho más grande que nosotros, y a lo que nos uniremos en nuestro momento, y bueno, pues es lo que se llena con la verificación. Y realmente pues se corresponde un poquito también con lo que es la misión. Lo que uno trae en el campo de conciencia ya aprendido es aquello que se nos da bien, aquello que comprendemos, aquello que no genera conflicto porque ya lo sabemos manejar. Y eso son todas verificaciones que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra existencia como almas, como espíritus, como seres. Entonces, pues es permanente, no es temporal y esto pues no se disuelve. Esto lo acumulamos, lo vamos acumulando, lo vamos llenando y cuanto mejor vayamos acumulando este archivo, pues mucho mejor. Mayor evolución y mayor comprensión de las cosas. Esto es lo que sí hemos aprendido. Efectivamente, es nuestra misión, lo que tenemos ahí. Y bueno, pues hay grandes personas que vienen a este mundo con una misión solo y vienen a enseñarnos lo que ellos ya han verificado y nos dan información y luego se van tan tranquilamente y no han tenido una función de misión simplemente en este mundo, que es una maravilla. Ya llegar a esos niveles, pues es una maravilla. Ejemplos, pues hay varios en la historia de la humanidad. Para mí es más importante Jesús de Nazaret, claro, entre otras cosas. En fin, y luego pues tenemos la conciencia total y el archivo global de conciencia, que es lo que, yo que sé, un consciente colectivo, no sé cómo llamarlo, o la conciencia unificada del campo, en fin. Eso ya a mí se me escapa un poquito, pero sé que está ahí, lo intuyo y lo intento comprender de alguna manera, pero se me escapa todavía Así lo que nos puede ser escapa a eso. todos, Mario. Estamos viéndola. A mí me gustaría que Jorge nos diera su punto de vista, cómo lo ve, qué es lo que estás pensando. Por favor. Bueno, lo primero que puedo comentar, Isa, con respecto a todos estos archivos, porque así es como los llamaba Gerardo, ¿no? Que nos compartió esta información, ¿no? Son archivos, o sea, son archivos que existen dentro de cada uno de nosotros, ¿no? En principio puede ser información un poco pues que se sale de los parámetros que normalmente nosotros conocemos, ¿no? Somos muy conscientes de nuestro cuerpo, por supuesto, ¿no? Somos muy conscientes de nuestros pensamientos, de nuestra memoria, ¿no? Somos conscientes de nuestras emociones porque las sentimos, ¿no? Hasta ahí creo que nadie podría dudar que existe el cuerpo físico, que existen los pensamientos, las emociones, y sabemos que tenemos un código genético que de alguna manera nos configura, ¿no? Pero ya cuando entramos un poquito hacia los aspectos más sutiles del destino, la conciencia y este otro archivo de Universal. universal, bueno, pues es un poco más difícil de inferirlo, de comprenderlo. Yo pienso que lo podríamos colocar como que estos primeros archivos forman parte de nuestro vehículo, ¿no? De esta pijama, ¿no? De este cuerpo temporal, ¿no? Que se nos presta, ¿no? Durante alguna cantidad de tiempos, ¿no? 40, 50, 60, 80 o 100 años, ¿no? Para hacer un tránsito, ¿no? Y para que en ese tránsito se vayan llenando los otros archivos o vayamos avanzando en nuestro proceso de desarrollo y de esta manera cada vez nos acerquemos mucho más pues hacia la completitud de todo lo que estamos destinados a hacer como seres humanos, ¿no? Entonces, este cuerpo, esta memoria, todo nuestro conocimiento, toda esta parte intelectual, todas estas emociones con las que nos identificamos tanto, en algún momento dado van a dejar de existir. Lo que no va a dejar de existir es aquello que, como bien comentabas tú, nunca ha nacido.
y al no haber nacido no muere, ¿no? Entonces, en realidad, lo que realmente somos nosotros en nuestra naturaleza más profunda, en nuestra naturaleza más básica, en nuestra naturaleza más esencial, no va a dejar de existir nunca porque simplemente no ha nacido y por lo tanto no le corresponde morir, ¿no? Entonces, y con eso nos referimos específicamente al archivo de conciencia. El archivo de conciencia es como un vasito que nosotros vamos llenando gota a gota, ¿no? Vamos llenando poco a poco, ¿no? Con aquellas comprensiones que vamos realizando. Entonces, todas aquellas comprensiones que nosotros hagamos a lo largo de esos 40 o 50 años van a sumar a ese vasito. Entonces, al final de nuestro ciclo vital deberíamos de estar contentos, deberíamos de sentirnos satisfechos porque ese vasito, así sea un poquito, está más lleno que cuando llegamos a esta experiencia de vida. Y cuando se programe un siguiente recorrido, cuando se programe una siguiente experiencia, porque aquí tendríamos que hablar de que hay más experiencias, ¿no? No es la única experiencia que tenemos, entonces tenemos garantizado que la siguiente experiencia será un poquito menos complicada o será un poquito más sencilla que la que acabamos de vivir, porque tenemos ese vaso está un poco más lleno y por lo tanto las experiencias que tenemos que pasar o transitar van a ser un poco menos duras, van a ser un poco menos agresivas, como comentaba Mario. Eso es lo que me surge de todo esto. Que no es poco. Muchas gracias, porque yo creo que sí. Además veo que en el chat también bulle reflexiones. Qué interesante, Jorge. Qué bien que volvamos sobre este tema de nuevo. Porque Totalmente. hacía tiempo que no charlábamos sobre estas cosas. No quiera decir que no hemos charlado sobre muchas otras, ¿no? Pero ciertamente nos hemos vuelto a encontrar otra vez con la aceptología. Sí, y sobre todo el tener bien presente que la buena nueva, ¿no? Que la buena noticia está ahí, ¿no? Siempre es hacia adelante, ¿no? Y eso lo decía mucho Gerardo, siempre vamos hacia adelante. Siempre vamos avanzando y vamos avanzando, no es hacia atrás, ¿no? Aunque muchas veces pensemos que vamos hacia atrás o que estamos retrocediendo, en realidad siempre vamos avanzando, ¿no? En el peor de los casos nos quedamos atascados o nos quedamos cristalizados, pero siempre es un paso hacia Como adelante. hemos Entonces, visto cuando hemos visto la... Sí, eso, podemos quedar cristalizados. Cuidado con estas memorias que se van a disolver, a las que les damos tanta importancia, total. estos archivos y tal, como tú dices, que es verdad que se nos enseñó a modo archivos, ¿no? Lo cual a mí me pareció como gélido en un primer momento, también es verdad que era muy joven, ¿no? Y entonces, bueno, pues seguramente mucho más sensorial, por tanto, ¿no? Y entonces hablábamos durante un tiempo sobre separación de archivos, no hablábamos de que alguien había muerto, sino que había separado archivos, ¿te acuerdas? Sí, correcto, No correcto. fraguó muy tiempo eso, pero nos acostumbramos como a mirarlo de una manera menos dramática gracias a eso. Y por tanto, efectivamente, sí que había un enfriamiento, ¿no? En el concepto y sobre todo en la visualización. Pero luego, sin embargo, a través de todas estas lecturas que hemos estado diciendo en el chat, si alguno, bueno, pues le apetece inmiscuirse, es que es muy interesante, veréis las visualizaciones que provoca todo eso. Esto que decía Mario sobre el libro de Newton y el diseño. Porque en el libro de Newton, ¿tú te lo has leído, Jorge? No, no, Isa. Lo voy a pasar. Ah, sí. Viene la parte del diseño evolutivo y tal, ¿no? Y entonces te imaginas, incluso hasta con un joystick y tal, ¿sabes? Mirando cómo va a ser la forma de tu nariz en función de lo que tengas que aprender, ¿no? Y entonces, claro, yo me acuerdo que fue en un viaje de Madrid a Bogotá y tal, que se me pasó rapidísimo, porque aquello era como ponerte una película de ciencia ficción, pero que molaba, ¿sabes? Es decir, me parecía... Luego, lo de creérmelo, no creérmelo y todo eso, es otro tema, ¿no? Ahí entras en un estado de conciencia en el que se te provoca una visualización y luego de repente te van llegando informaciones que coinciden con eso. Con lo cual, pues tampoco es baladí pensar lo que está la información que llega corroborando todas estas cosas a medida que vamos avanzando en nuestra investigación, ¿no? Y Es, sí. es verdad, Isa. Fíjate que yo también platicaba en la sesión pasada que
nunca más va a existir una persona o un personaje con las características que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? O sea, es decir, nunca más en la vida del universo va a existir un Jorge Mendoza, un Isabel Salama, un Felipe Lleras, una Ana Villalobos, ¿no? Entonces, qué rico y qué maravilla poder estar aquí en este momento y poder disfrutar y poder vivir esta experiencia de vida, ¿no? Pero solamente es temporal, o sea, solamente es transitorio, ¿no? Lo que realmente somos nosotros en esencia, en la parte más nuclear de nosotros, no se llama ni Isabel Salama, ni Jorge Mendoza, ni Felipe Lleras, ¿no? O sea, en algún momento dado eso tendrá que disolverse, tendrá que regresar a la tierra, al polvo, a la naturaleza, ¿no? Se convertirá en un árbol y florecerá, o tendrá que regresar al Bueno, sitio que le cuando corresponde, ¿no? a nuestros estudiantes de Enneagrama, una de las cosas que les decimos es que ya nunca más vamos a existir, que estaría muy bien conocernos. Que es como una buena oportunidad y tal, como para andar, mira quién se ha presentado por aquí y tal, qué interesante, ¿no? Y encima si es uno mismo que vives en él o en ella y tal, las 24 horas del día, pues ya ni te cuento lo interesante que puede llegar a ser, porque ya es verdad, se disuelven los archivos, señores. Sí, Y pero muy bien, pues sí. hay una cosita que sí, evidentemente este personaje ya no va a volver a existir, pero todo, absolutamente todo queda grabado en el universo. Queda grabado, es verdad. Queda grabado. Entonces, estamos ahí, a disposición. O sea, esto es como la memoria de un ordenador. Si no se rompe el disco duro, pues esa conciencia global está todo grabado, está todo. Fíjate que dice Horror, Mario, tremendo. fíjate que dice Mario, pero esto ya es leyes 2.0, o sea, ya estamos hablando del nivel súper avanzado, pero dicen que en algún momento la graduación de cada uno de nosotros es precisamente que entras a este salón, que le llaman el Salón de las Mil Vidas, y Sí. entonces te toca revisar la película de todas todas las experiencias y sin pasadas. que te tiemblen las pestañas, Entonces, al momento que tú porque puedes si no, no te gradúas. exactamente, esa es la graduación que se hace a nivel universal, que es muy bonito y es muy interesante porque tiene razón, es como un Google, ¿no? Que es gigantesco y que se queda grabado absolutamente todo para divertimento o para lo que sea No, yo me necesario. quedé muy tocada con eso y tal, porque hay cosas que uno no quiere volver a ver que ha hecho y tal, ¿no? Y ya ni te cuento y tal cuando éramos energúmenos, ¿no? Lo que hemos podido llegar a liar, ¿no? Por una de las cosas que nos decía toda esta información es que hemos pasado por estadios y tal, en los que hemos cometido graves atrocidades y barbaridades. Y en los libros de Newton, Mario, y tal, salen recuerdos en la parte 2 y tal, que son la parte en la que él hipnotiza a personas que han tenido experiencias de muerte y estaban contando las historias, ¿no? Ya es de ciencia ficción, no, lo siguiente y tal, ¿no? O sea, la que se lía por ahí, ¿no? Y bueno, estas cosas como niños está muy bien porque nos gusta que nos cuenten cuentos y nos gustan que nos cuenten historias y nos gusta visualizar y nos gusta tener esperanza y nos gusta que esto sea pues algo que promueva esta esperanza, ¿no? No que sea el fin y tal, ¿no? Y mirarlo de este modo dramático. Felipe, cuéntanos un poco qué es lo que piensas sobre todo esto y cuál es tu reflexión. Bueno, pues, a ver, evidentemente, ahora que ustedes estaban hablando y estaba yo ahí pensando, pues estaba acordándome en los momentos en que yo he tenido que enfrentarme a la muerte o por la muerte de un ser querido, de un animal o incluso que yo haya podido sentir que decir, mierda, hoy me llegó porque yo fui bastante loco y cabeza cabra y así sé muchas locuras en esta vida. Pero sobre todo cuando un ser querido o un animal se me moría, pues ustedes iban hablando y yo estaba un poco como recapitulando y acordándome de esos momentos y un poco aplicando todo esto que están diciendo de los archivos y demás, un poco yo como lo he ido como masticando y digiriendo. Y tengo tres momentos puntuales que tienen que ver con muerte de un ser querido. Es verdad que yo, como todos los que me han estado escuchando, yo me crié en el campo, estuve en el campo y es verdad que allí la muerte es mucho más natural y a ti se te muere un animal, tú mismo haces el hoyo y lo entierras. Y pasas unos días triste y ya está, y sabes que hay otro animal y va para adelante la cosa. Entonces es verdad que llevas eso un poco interiorizado, pero el día la primera vez que se te muere un ser querido, que no es un animal, sino un familiar o lo que sea, pues un poco es diferente. Yo me acuerdo la primera que yo tengo conciencia de eso es cuando se muere mi abuela paterna,
yo tendría, no sé si 9 o 10 años, estaría por ahí. Y yo me acuerdo que yo llegué al tanatorio, todo el mundo, y hicieron la misa, etcétera, etcétera. Todo el mundo estaba llore que llore. Yo no, a mí no me nacía llorar. Al final terminé llorando como porque tocaba llorar, porque todo el mundo estaba llorando y yo salí de ahí con un mal sabor de boca tremendo. Y yo me acuerdo de eso como decir, pero ¿y por qué toca llorar? Como que es que está bien llorar. Pero claro, era muy pequeño, pero es una cosa que yo ahí me he quedado grabado y lo hilo con lo que viene ahora, que es, y es una, ahí ya, yo ya reconozco a ti que es una muerte que a mí sí me ha hecho un antes y un después en mi vida, que fue la muerte de mi abuelo. Esa sí me marcó a mí de verdad, 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 y porque para mí mi abuelo fue una persona muy importante, fue una persona, fue como un guía para mí. Él me enseñó muchísimo. Yo desde niño estaba al lado de él con los caballos, con las ganado, con las fincas, y él era como mi ídolo planetario y teníamos una relación súper bonita y fue súper bien. Yo me vine a vivir aquí a Europa y bueno, yo iba a Colombia, no sé qué, y él muere, yo estaba en Alemania, y él muere y yo no puedo ir a Colombia al entierro, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo en teoría lo llevaba muy bien. De hecho, toda la familia estaba preocupadísima por mí porque decían, Felipe se va a desbaratar, porque es verdad que teníamos una relación súper estrecha, pero yo estaba súper tranquilo. Y yo asumía, además yo estaba en una feria de caballos y yo decía, pues mi abuelo quisiera que yo estaba aquí, yo me quedo aquí, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero amigo, llegó el día que voy a Colombia, estoy allí un mes y el día que me devuelvo voy a donde estaban sus cenizas, que las cenizas mi abuela las guardó en una urna y allí estaban. Y cuando leo su nombre en la pequeña lápida que hay, ese día se me hizo un hoyo en los pies. O sea, es que el mundo se me abrió por la mitad. Isabel es testigo de eso porque yo conozco a Isabel, ya la conocía. Isabel sabe que puede ser de las Yo veces que yo conocí a tu abuelo. más partidos he estado en mi vida. Y bueno, lo superé, no sé qué, y dije, ¿y de qué? ¿Y qué tengo que aprender de todo esto? Y ahora lo hilo con otra cosa, y ahora les digo las 3, 4 cosas que a mí me ha enseñado la muerte y un poco todo esto de los archivos, y fue ahora en diciembre, hace un mes, 2 meses, murió un tío mío, hijo de mi abuelo, que él era como mi segunda parte de mi abuelo, también yo con él, cuando yo no estaba con mi abuelo, estaba con él, y murió hace poco, y ahí está una diferencia. Yo cuando él murió estuve y estaba súper en paz, porque yo con él sí me pude despedir, yo con él sí pude cerrar, porque la última vez que me vi con él, coincidí, estuvimos con caballos, él ya estaba enfermo porque él tenía un problema de la memoria, él se quedó sin cabeza, se quedó sin memoria a corto plazo, y era súper, y tuvimos, él no se acordaba, él se bajaba, tú estabas con él y no se acordaba de nada del instante, pero del pasado se acordaba de todo, y estuvimos un día entero acordándonos de todas nuestras vivencias, y me pude despedir de él, y murió, y murió en paz. Y entonces de esas 3 cosas, ahora que ustedes estaban hablando, estaba recordando esos 3 momentos que fueron muy diferentes y que los viví de muy, muy diferente, y decía, bueno, pero a mí que me ha enseñado todo esto. Lo primero, la importancia de despedirse de la gente. A veces no lo podemos. ¿Y qué he aprendido yo de eso? Y es aprender a estar en paz con la gente en el día a día. No llevarme pendientes con la gente. Yo y la gente que me conoce, y cada día lo aplico más, es no, si algo me molesta de alguien, con todo el cariño, con todas las buenas formas, sin humillar, sin pelear, sin nada, hablar las cosas. Porque a mí con mi abuelo me pasó que se nos quedaron pendientes. Y cuando yo vi el nombre allí en su lápida, para mí era como, y no lo pude arreglar, y no lo hablamos, y no tuvimos ese último momento bonito. Entonces, he aprendido que con la gente tratar de estar en el día a día en la mayor paz posible con la gente. A veces la gente dice, no, que sea un ganar y ganar. Yo con que quedemos empatados es suficiente. No hay que ganar ni ganar, estar en paz y empatado con los seres queridos, con la gente que me importa. Yo es algo que eso, sobre todo la muerte de mi abuelo, me ha marcado muchísimo y he tratado de hacer eso. Y trato de hacer, ahora Isabel decía que los mantras, explicarle los mantras, y tomo la palabra entre comillas, y hay un mantra que yo trato de aplicarme en el día a día, también trayéndolo para estar en paz con la gente, y lo traigo también a colación de lo que me ha enseñado la muerte, y es no hacer lo que no me gustaría que me hicieran a mí. Si a mí no me gusta algo, no lo hago.
y hago lo que me gustaría que me hicieran a mí. Y eso lo trato de aplicar, ya no es un mantra de repetir, es que lo hago sí o sí. No, Y me pero lo es que pongo, se te ve con emoción en ello. Yo te estoy hablando de cuando te crees que vas a trascender repitiendo como un loro un mantra que sí, si no lo sí. entiendes, sí, no sirve para nada, no construye la realidad. Entonces, para mí, y cada día es más importante eso de a la gente no hacer lo que a mí no me gusta que me hicieran. Hoy, por ejemplo, me pasó ayer, que en la carretera, en la mitad de la carretera, me encontré un móvil tirado, me paré y lo recogí. Bueno, no me paré, di la vuelta para recogerlo. Que la gente diría, pero este está imbécil, está tirado. Me di la vuelta, que tuve que ir casi a 2 kilómetros, dar la vuelta, recogí el móvil, esperar a hablar con el señor, no sé qué, no sé. Es que para mí el móvil es importante porque trabajo con él, y mi pensamiento era, es que yo quiero que si alguien se encuentra el móvil, me lo devuelva. Bien. Eso es lo que quiero que haga otra persona. Y me tomé el trabajo de irme, dar la vuelta a 2 kilómetros. He estado 2 días buscando al señor porque el teléfono estaba bloqueado. Bueno, lo logré localizar y le he devuelto el móvil. ¿Por qué? No por nada más, sino porque yo quiero que si mi móvil se pierda, me lo devuelvan igual. Entonces, y ya para terminar, y para mí es lo más importante, y lo dije el fin de semana, el miércoles pasado, que la muerte está ahí, es algo fijo que tenemos, desde, como lo explicaron, desde que nacemos para allí vamos, todos vamos para allí, es lo único que tenemos en esta vida, y lo que hay que aprender es a vivir la vida y no a sufrir la muerte, y viviendo la vida, el día a día, chupando esta savia de la vida, disfrutando la vida, viviendo los momentos como se deben vivir, pues nos vamos a ir para allá seguro, pero de una mejor manera. Como decía ahora Isabel, que hay formas de morir, y todos conocemos gente que ha muerto de manera magnífica, que simplemente se acuesta a dormir y se murió, y gente que se tira padeciendo 10 años. Pues programémonos y trabajemos para llegar allí, que la forma es estas... todo esto que estamos hablando hoy, de todas estas codificaciones que tenemos los seres humanos, tratar de ser conscientes de ellas, y que no sea una carga, sino que sea una ayuda. Y eso es el día a día, es vivir la vida. Mira, pues es a propósito de lo que estás diciendo, que he sacado este Word que también estaba revisando esta tarde. Y entonces, bueno, pues un poco lo que a lo mejor pues todo el mundo se está preguntando es, bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer yo para llegar a este momento de la mejor manera? Y cómo puedo yo prepararme para ello, pero ya de una manera consciente, porque la vida nos está preparando, efectivamente, a ti te ha preparado bastante bien a través de las experiencias que has contado, y yo creo que también a todos. Y es cierto lo que decía Ana, que todo, también depende de cuánto haya habido de muerte y de drama de muerte y tragedia de muerte durante tu infancia, y cuando empiezas a aprender lo que es la vida, y cuánto de traumatismo, horror o no horror haya habido. Todo lo que supera el umbral de sensibilidad del ser humano queda como un trauma. Y hay muchas personas que esto lo ven como un trauma, no lo ven como algo a explorar, como algo natural. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es afrontarlo, asumirlo, o vamos a intentarlo. Y para ello, pues lo que tú has dicho, Felipe, es muy importante, ¿no? Que es arreglar, viene en el apartado aquí, no sé si estáis viendo este Word. Sí. Se está viendo, ¿no? Sí. Vale. Que es arreglar los asuntos con la materia significa cerrar. No dejar asuntos abiertos. Cuantos menos asuntos abiertos dejemos, mejor. Lo más importante es vivir el presente, consiste en no tener pendientes. Es decir, por eso es un trabajo de desarrollo muy fuerte, de vivir el presente, porque estamos todos con cantidad de cargas de asuntos no cerrados, que además pesan en nosotros como cargas, aunque no nos demos cuenta de ello, ¿no? Entonces dice, tomar información espiritual adecuada, es lo que estamos tratando de hacer, aceptar la muerte como algo natural, esto es irse aproximando hacia ello, y cuanto más cerca estemos de la naturaleza, y ahí sí que recomendamos contacto con la naturaleza, mejor vamos a desconceptualizar y más vamos a vivir lo que es la experiencia de la naturaleza, que es la vida y la muerte, que van de la mano. Felipe tiene la experiencia, ¿no? Pero todos los que nos hemos acercado a la naturaleza lo hemos visto también. Y los animales, las mascotas en concreto, nos han dado la oportunidad de conocerlo. Hay un libro que es sobre los beneficios que los niños tienen de las mascotas, y entre ellos hay varios capítulos dedicados
a cómo afrontar y cómo ayudarles a afrontar la muerte de una mascota, porque es la primera vez a lo mejor que también los niños puedan encontrarse con la muerte, ¿no? Y decían cosas muy interesantes y muy bonitas, que no tienen nada que ver con ocultárselo o con contarle pues mentiras, ¿no? Los niños pueden terminar con una gran sensación de estafa de la cantidad de mentiras que les contamos entre los Reyes Magos, Papá Noel y lo de que el arco iris, ¿entiendes? Pueden, ¿verdad? Yo he tenido que asistir como psicóloga a personas que consideraban que la vida era una estafa, precisamente por este tipo de cuestiones. Y algo que hemos estado hablando, aparte de arreglar los asuntos con la materia, y es dejar las cosas claras, tener tu testamento en un momento dado actualizado, dejar las cosas claras y tal, ¿no? Porque puede ocurrir en cualquier momento. Y todo lo que no tenga uno solucionado crea ansiedad y crea miedo a la muerte. Es una liberación dejar los asuntos arreglados. Y luego vamos a iniciar un PowerPoint que ha hecho María Egea, que es empezar a desprogramar algunas creencias, son 21 creencias. Ahora vamos con un par de ellas para que veáis un poco de lo que vamos a hablar el miércoles de la semana que viene. Y luego si uno ve cercano la muerte y tal por alguna cuestión y tal, pues esto, pues dejar arreglado lo que quieres que hagan contigo, con tu cuerpo. Es decir, dejar las cosas arregladas es vivir libre, completa y absolutamente libre. A lo mejor no es tan importante lo último, ¿no? Pero sí también es verdad que es muy interesante no hacerles padecer a las personas tu proceso de muerte. Eso sería muy interesante y diría muy bonito de ti en el epitafio, que muchas veces cuando nos metemos en profundidades con mis clientes yo hablo ¿qué te gustaría que dijeran en tu epitafio? ¿Qué te gustaría que quedara grabado sobre ti? Y entonces pues es muy interesante el poderlo pensar. Para aproximarnos cuanto antes a ello. ¿Qué diría de ti la persona que hablara y tal, todavía en cuerpo presente, en la homilía o en lo que se celebre, en la que se dicen unas palabras sobre quien ha fallecido? Y esto, aunque sea políticamente incorrecto, como diría mi madre, creo que es bastante oportuno y pertinente plantearnos en algún momento y forma parte intrínseca de la aceptología. Es decir, amigos, tenemos que entrar por aquí y tal para poder empezar a no tenerle miedo a este asunto, ¿no? Que es de lo que se trata. Hay entonces un documento que hemos Isa, hecho. solo una cosita. Sí, adelante, Felipe. Y una cosa también que es para mí que es cerrar el círculo con esa persona o ese ser querido o ese animal que se te murió, eso ya es una cosa personal, es aprender a hacer una despedida, eso un ritual. Y eso se necesita hacer también, porque es como, es como el broche. Ahí cada uno lo tendrá que hacer. A mí eso me lo ha enseñado mucho este año, que 2 animales nuestros han fallecido y con mis sobrinos mis sobrinos tienen una pasión por los animales increíble y son todavía muy pequeñitos y ellos viven en Francia y vienen de vez en cuando. Y yo les mostré dónde están enterrados los animales y sin yo decirles nada, ellos mismos han hecho sus dibujos, les han dejado conchitas, les han dejado palos, les han dejado cosas que los recuerdan al animal, les anclan y se acuerdan de las cosas bonitas del animal y ellos con esos rituales de dejar unas conchitas, un palito y unas cosas, como que se descansan. Y es verdad, yo también con mi tío que murió hace 1 mes y medio, al final hice un video recordando las cosas y es como un broche, es un ritual que se necesita hacer. Y si uno analiza muchas culturas en el mundo, miras cómo son los rituales de despedida y es que hay sitios hasta que hacen fiestas y bailan. Sí, Y lo eso ya depende de cada estuvimos diciendo cultura. el otro día. El ser humano hace arte, es el que baila, el que hace ornamento, el que hace ritual, el que hace entre las definiciones antropológicas del ser humano. Con lo cual, pues es muy interesante y tal. Además, hay una inteligencia de los parámetros, que es convertir los ritos en rituales, ¿no? Que es lo que le hace a uno
desapegarse de muchos patrones. Es muy bonito esto que dices, y desde luego podría formar parte de despedir alegremente a quien se ha ido y no con demasiado apego hacia su persona. Y con que la memoria sea lo bonito que hizo y los Sí. bonitos momentos, Porque, recordémoslo. claro, porque de otras cosas, por lo visto, además disturbas y tal, ¿sabes? Los archivos que quedan, esto de lo que hablábamos y tal, hay que soltarles. Sí, a mí hay una cosa que me confronta mucho cuando alguien muere y es que durante un tiempo, los primeros días de la muerte, cuando se reúne la gente a hablar, lo canonizan, sea el que sea, lo ponen por las nubes, sino era lo que era y lo que hay es que acordarse de las cosas bonitas, no hay ni que Claro. ponerle en los cielos ni en el infierno, las cosas bonitas que vivimos y de eso nos acordamos y se hace el ritual y se cierra. Y cerrar, Cerrar. que nada, que somos imprescindibles e impermanentes, ¿no? Es decir, que el trabajarse la imprescindibilidad es un asunto complicado, porque precisamente el ego se cree muy importante y muy imprescindible, sobre todo algunos y tal, o en algunos estados. Y eso es lo que luego conlleva miedo a la muerte, resistencias, no asumir, no ser natural y empezar con todas estas mecanicidades. Pero fundamentalmente lo que hemos descubierto es que parte de estas mecanicidades y tal que van a ocurrir porque tenemos una serie de creencias que no son ciertas, que son revisables en un momento dado, más que no ciertas y tal, porque las propias creencias se pueden resistir si decimos que no son ciertas. Con lo cual, pues vamos a decir que hay creencias que son revisables y que nos van a ayudar en el momento en que las revisemos, las reseteemos, las verifiquemos y les demos una oportunidad para hacerse realidad, el comenzar cuanto antes con ello, ¿no? De ahí el ego Mario, ¿verdad?, que nos impide ceder, ¿no?, que va a ser un asunto muy fundamental para aprender a morir, ¿no?, ceder. Este tema, ¿no?, el tema del yo tengo razón, ¿verdad? Pues sí, efectivamente es una de las cosas en las que se instala el ego por regla general y donde le encanta quedar encima como el aceite. Y eso es lo primero que tenemos que aprender en todos los aspectos de la vida, sobre todo en el aspecto comunicativo, en el aspecto con uno mismo y el aspecto con los demás. Efectivamente. La diferencia es ¿qué prefieres, tener razón o ser feliz? Esa es la frase. Pues es decidir ser feliz es mejor. La razón, si la tienes y si la verdad está de tu lado, ya la vida se encargará de dártela, pero mantenerla de una manera obstinada, terca y eso, pues no nos lleva nada más que al conflicto. Y No, eso es es una que de las cosas. nos lo hemos tenido que creer porque cuando nos contaron cómo era la vida o lo que era la vida, tampoco teníamos recursos para combatirlo ni debatirlo, con lo cual pues nos lo decían las personas mayores para nosotros, con lo cual pues No, nos claro, y además creímos muchísimas cosas, ¿no? viene muy apoyado por la cultura que nos ha enseñado. Mira que no sabe defenderse, mira que no tiene reaños, que no tiene capacidad en fin, entonces eso hace crear una personalidad, pues cuanto menos un tanto agresiva como hemos sido todos, ¿no? Y pues, ese es el conflicto generado. El caso es que, bueno, que estamos todos queriendo, bueno, pues meternos de lleno en una ciencia en la que dicen que es una ciencia perfecta para aquellos que han decidido no sufrir más, ¿no? Que fue Jorge lo primero que nos contaron cuando nos hablaron de aceptología, ¿verdad? Sí, que además nos rasca un poquito el ego, porque eso a mí la primera vez que me lo dijiste dije, no puede ser. Claro. Pero sin embargo a los unos os encanta luego y tal, ¿sabes? O sea, os parece un planazo la aceptología, pero lo pasáis tan mal no aceptando. Sí. Y bueno, Jorge, pues aquí tenemos el reseteo que vamos a hacer de 21 creencias de un libro que, bueno, pues que hemos sacado un PowerPoint, lo ha hecho María Egea y fuiste tú quien nos lo pasaste y lo estuvimos viendo juntos, ¿no? Entonces vamos con ello, Jorge. Adelante, sí, claro, por supuesto. Muy interesante esto que habla sobre todo lo enseñado es un concepto, todo lo aprendido es una creencia, todo lo verificado es sabiduría y todo lo comprendido es amor.
Yo creo que esta es la base del reseteo que queremos hacer cognitivo y tal, para empezar a ver la vida desde otro punto de vista. ¿Tú te acuerdas, Jorge, que creamos incluso un foro que se llamaba Otras Maneras de Ver? Sí, correcto, cuando existían estas páginas de MSN, ¿no? Teníamos uno de efectivamente Enneagrama y otro de otras maneras de ver, que era darnos esa oportunidad, ¿no? Darnos la oportunidad de abrir una ventana a la posibilidad de que existe una manera distinta de proceder en el mundo, ¿no? No solamente como creemos que debería de ser o como nos enseñaron, ¿no? Que debería de ser, sino que quizás existe una manera distinta y menos conflictiva, menos complicada, ¿no? Y entonces hay una serie de falsas creencias, que son 21 en concreto, ¿no? En la que, bueno, pues esto podemos ir. Hay algunas que vienen muy a colación que he visto antes, a ver si las veo. Un momentito. Vamos a darlos todos, a que nadie se impaciente. Vamos a verlas todas, pero había alguno que había visto yo que era especialmente... por ejemplo, esta que es especialmente adecuada para el tema de lo que estamos tratando hoy, ¿no? De la muerte, ¿no? Que a mí no Sí. es decir, tú tienes una familia y tal, es otra creencia falsa. Es que me ha llamado especialmente la atención, ¿no? Que lo que has comprado es tuyo. Entonces aquí viene como la contraoferta, como quien dice, no poseo nada, solo lo administro. Sí, fíjate que había una ocasión un amigo que tenemos en común, Isael, me platicaba eh, respecto a una amiga de su hija, ¿no? Que no tenía los recursos económicos para tener una piscina en casa y iba a casa de su hija porque tenían ellos piscina, ¿no? Y aprovechaba la piscina. Entonces ella tenía como que siempre la queja y el lamento de que pues qué injusticia y qué mal y que ya no tenía piscina y cómo era posible y que otra gente sí tenía posibilidad de tener piscina, etcétera, etcétera. Entonces él me hacía una observación con respecto a esa creencia y me decía, es que en realidad qué maravilla que no tengas que pagar al del mantenimiento, qué maravilla que no tengas que pagar la luz, qué maravilla que no tengas que estar cambiando el agua, etcétera. Ella puede venir todos los días si quiere y puede disfrutarla, ¿no? Entonces hay una creencia falsa de que solamente aquello por lo que yo pagué o aquello que yo he comprado es lo que puedo disfrutar y es mentira. Podemos disfrutar de muchísimas cosas que están a nuestra disposición sin necesidad de estar pagando por ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que nos abramos a esta opción, ¿no? De que realmente el universo es vasto, ¿no? Hay mucha abundancia y podemos disfrutar de muchas cosas sin tener el título de propiedad. Ahora bien, si ya pagamos por ello, lo mejor que podríamos hacer es administrarlo de la mejor manera, utilizarlo y disfrutarlo de la mejor manera por el tiempo que nos sea permitido, ¿no? Porque en algún momento dado vamos a irnos de viaje y definitivamente no nos vamos a llevar nada de todo esto. No, no nos vamos a llevar absolutamente a esa piscina, ¿no? Porque luego había aquí otra también, que luego ya analizaremos, que es todavía mucho más chocante, ¿no? Tremendo, sí. Tener también, ¿no? Esto ha provocado gravísimos disgustos en muchas familias que han terminado disgregándose precisamente por no tener la base la posesividad sobre los miembros, que en un momento dado podemos llegar a tener, ¿no? Sí, esto es durísimo, ¿no? Porque esto sí nos confronta completamente, ¿no? O sea, el hecho de saber que nada, ¿no? Que nadie nos pertenece, ¿no? Que no tenemos el título de propiedad, lo usamos mucho con la pareja, con los hijos, ¿no? Y saber que no, que realmente por correspondencia es que nos tocó compartir esa experiencia de vida, ¿no? Qué maravilla y qué disfrute, pero definitivamente no tenemos el título de propiedad de nadie, ¿no? Y además tienen completa libertad para permanecer a nuestro lado el tiempo que lo consideren conveniente. Y en el momento en que esa persona, sea mi pareja, sea mi hijo, sea quien sea, si decide que ya no se siente cómodo, que no es feliz ahí, tiene la total libertad de moverse hacia un sitio donde se sienta mucho más cómodo, ¿no? Isa, una puntualización, un paréntesis Adelante. nomás. A mí esto de la familia, evidentemente, cuando uno lo escucha por primera vez, bueno, todas evidentemente chocan. Esta de la familia, simplemente puntualizar, trayendo el tema mío de la naturaleza, que hay una pregunta que siempre te pregunta la gente, que si el potro sabe que el padre, el caballo, el semental es su padre.
Y evidentemente, en el momento en que el potro es destetado de la madre y pasa a montar su propia manada, ya no sabe que es su padre y es su madre, incluso aunque vivan en el mismo corral, pero sí crean una manada de convivencia en donde todo es perfecto en la naturaleza, pero no sabe que es su padre y es su madre, pero siguen conviviendo, siguen respetándose, siguen manteniendo los lazos de unión, siguen manteniendo eso sin el concepto de padre y madre. Solamente es de hecho, el potro nace y solo sabe que es de la madre mientras esté lactando. Una vez destetado se acabó el asunto, pero sigue la convivencia y siguen los lazos. Era solo para Sí, pensarlo desde la naturaleza, que ayuda a relajar y un los poco. sapiens, nuestros hermanitos, los sapiens, los primeros se distribuían también en mantas, que llamaban, ¿no? Que era una afinidad que había en la creación de un pequeño, bueno, vamos a decir, incipiente núcleo familiar, ¿no? Que ahí la vida, la muerte, en esas épocas, además, esto pues valía un pimiento en un momento dado, con lo cual era muy interesante el grado de desapego que se tenía con respecto a la posesividad de unos o de otros, ¿no? Muy interesante estudiar las antiguas civilizaciones porque ahí vemos también lo que nos hemos separado de lo natural, ¿no? Al crear conceptos, ¿no? Y a crear bueno, pues paradigmas, que es como se les llama, ¿no? Y es que tu familia es tuya. Y entonces sí que choca, ¿no? Pero yo creo que independientemente de lo duro que nos pueda parecer, todo esto nos viene para que nos demos cuenta de que es necesario el desapego. sí, 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 sobre todo porque independientemente de que hayamos nacido bajo una misma familia, 4, 5, 6 personas, la experiencia de vida de cada uno de nosotros es única. Los aprendizajes, hablando de lo que decíamos hace rato, el destino que tenemos que vivir cada uno de nosotros es único, ¿no? Y a veces es muy doloroso, ¿no? Cuando un ser querido, una persona que amamos mucho está pasando por un momento difícil, ¿no? Y queremos intervenir y queremos sacarlo, ¿no? Y lo intentamos muchas veces, ¿no? Entonces un poco también va en esa línea, ¿no? De darle el respeto y de darle la posibilidad de que también vaya haciendo su propio proceso, ¿no? Aunque no le esté pasando también en algún momento dado, ¿no? Otras creencias también nos trabajan un poco en no creernos el centro del mundo. Acabo de poner uno al azar, ¿no? Que es ir desparramándonos, como si tuviéramos derechos concedidos que no respetan los derechos de los demás. También nos tenemos que trabajar un poco nuestro nivel de que del respeto, ¿no? Hay una diapositiva que les va a gustar mucho a algunos que les gusta el eneagrama. Un momentito, me la vais a permitir porque la tengo por aquí escondida y tal, de una cosa que he descubierto además hoy, que me ha dejado impresionada y lo vamos a hacerles sonreír un poco a los eneagramólogos de este descubrimiento mío que todavía tengo que investigar. Y que estaba comentando contigo por Skype antes, ¿no? Sí. Que son cuestiones y tal que tienen que ver con valores y tal, ¿no? Que va a ser otro asunto también que en la aceptología vamos a tener que hablar, que es el tema de empezar a comportarse y tal de una manera. Y entonces aquí es donde de repente, viendo las virtudes, que las tenéis en virtudes de segunda navegación, las virtudes de cada uno de los tipos, es decir, aquello que se espera de nosotros y tal, ¿no? En este plano en el que vivimos. Pero existen también la virtud de primera navegación, que os pongo, es decir, cuando el viento sopla a nuestro favor y podemos avanzar hacia el puerto casi sin esfuerzo, entonces podemos generar de alguna manera y también entrenar lo que son las virtudes de primera navegación, cuando realmente la vida, bueno, pues nos está soplando un poquito favorablemente hacia la información, tal y como podemos estar nosotros, porque no se deja de estar navegando y nos ha caído una pandemia y tal, con lo cual tenemos un motivo para hacer algunos cambios en nuestras vidas que nos acerquen y tal hacia lo que hablaba Eduardo en un taller que hicimos sobre ideas santas y virtudes, que era sobre lo que realmente es un ser humano, es decir, convertirte realmente en lo que eres tú, ¿no? Y que tiene que ver un poco aproximadamente con lo que nos viene a dar la información del eneagrama. Entonces, ¿qué te parece esto de la...? Y luego están las virtudes de segunda navegación,
que el barco es contra viento y marea y tal, ¿no? Es decir, pero el aliciente de que si se llega el logro será manifiesto, ¿no? Porque dices, claro, es que es muy difícil en este mundo, en un momento dado, ser virtuoso, tener valores, porque a uno le están provocando, porque a uno, no, es que verás, Italia, para empezar, empezamos mal con respecto al empezar a condenar el mundo a eso que te está pasando. Pueden pasarte otras cosas. Y eso es interesante que lo tengamos en cuenta. No estamos condenados a que nos pase lo que nos pronostiquemos que nos va a pasar, ¿no? Y entonces hace una diferencia, y no sé si te acordarás, Jorge, que Mario Sicora también, y no sé si tú, Mario, también esto lo has visto, hablaba sobre aceleradores y cualidades esenciales. Sí, sí, por supuesto, Isa. Por ejemplo, en el 8 yo he metido quitado y he puesto y tal, ¿sabes? Es decir, esto es de Necane Adrien y tal, prostituido por Isa y tal, siempre y tal. Es decir, es que hay unas cosas que no he podido tener más remedio que cambiarlas, como es en el 8 que ponía fuerza y valentía y lo he cambiado por el descarrilador de Mario Sicora, que es disciplina, que es lo que creo que necesita un 8 y tal, para poderse encarrilar hacia lo que pueda ser su virtud de segunda navegación, ¿no? Pero sería interesante que pudiéramos empezar, pues eso, ¿no? A comportarnos de una manera íntegra, de una manera generosa, perseverante, compasiva, tratar de ver las cosas con la máxima objetividad, de ser leales a los demás y a nosotros mismos, fomentar la alegría por la vida. Felipe, has dicho una cosa preciosa sobre la vida y sobre el instante y sobre la, no sé qué frase has empleado sobre el chupar la savia de la vida o algo así, Sí. que era muy, ¿cómo era? Eso lo decía el de la Sociedad de los Poetas Muertos, de la película. Eso es, la disciplina, claro que sí, tal vez no le tengamos tanto fobia a esta palabra y tal nos coloca en planeta Tierra y nos hace una estructura que además nos va a dar seguridad y nos va a dar la posibilidad de la creatividad. La creatividad viene cuando hay una cierta estructura, no cuando hay un gran Claro. despelote. O sea, es que es así. Yo pienso, Adelante, Isa, Jorge. que la gran mayoría de los que estamos aquí en esta sala en este momento hemos sido malos chicos y malas chicas, ¿no? Entonces, esta es una invitación muy bonita bueno, retomar un poquito y ser ahora un poco más buenos chicos. O sea, Sí. realmente Felipe lo dijo también de una manera muy generosa, ¿no? Es simplemente, es que es tan sencillo como simplemente haz a los demás lo que esperas, o lo que quisieran hacia ti mismo, ¿no? O que tuvieras de vuelta. No se requiere absolutamente más que eso, ¿no? Es decir, Sí, porque fluye eso un se poco. hace a través de pequeños detalles, efectivamente, Jorge. Entonces, pues realmente ya, o sea, yo creo que ya para la edad que tenemos ahora, que yo creo que más o menos andamos en promedio todos por ahí, ¿no? Sería interesante que nos pusiéramos como propuesta, pues el ser un poquito más buenos chicos y Lo disfrutar cual un no poquito. significa ser aburrido. No, que va, al contrario, pues ya lo decía Felipe, o sea, vamos a disfrutar, pero disfrutar de verdad, ¿no? O sea, vamos a darle sentido a lo que estamos viviendo, ¿no? Y a dejar de estarnos confrontando con todo y con todos, ¿no? Porque eso es lo que generalmente hacemos durante todo el día, ¿no? Durante todos estos días que además es muy difícil no confrontarse, ¿no? Porque está cayendo, la que nos está cayendo ahora en mi zona y tal, que yo siempre he presumido, estamos confinados otra vez. Hace una semana por el hielo y la nieve de una especie de tempestad que nos cayó, que fue brutal. Ha empezado el año 2021 calentito. Así es. Entonces es mejor prepararse y tal, ¿no? Para poderlo afrontar a ser posible, ¿no? ¿Qué te parece esto de la integridad, serenidad, antes integridad? ¿Tú sabes lo que decía Mario, esta mujer Necane? Decía que en las virtudes de primera navegación uno puede pecar por exceso o por defecto. Sí. Que habría que encontrar un equilibrio. Por ejemplo, en el caso del 1, la integridad con exceso sería convertirse en un dictador y tal de lo que se tiene que hacer. Y por Puritano, defecto, sí. una persona y tal que organiza un despelote de su vida. Sí, Fíjate qué fuerte. Torquemada, exactamente. No, y de su propia vida y tal, y de sus propios valores. Es decir, ser poco íntegro. Sí, Ahí es donde está el dolor y tal, ¿no? Es decir, sí, que...
la verdad está de mi lado y yo tengo la razón y bueno, cuidado, que mi filosofía es la adecuada y mi forma de pensar y de ser es la Ese es adecuada. el exceso, ¿no? Efectivamente. Entonces conseguirle el punto a las virtudes de primera navegación en el término medio en el que de repente uno se convierte en una persona íntegra, y entonces cogerse un manual y leerse qué es ser íntegro y tal para ver y tal, ¿sabes? De lo que es la definición filosófica de la integridad o ética de la integridad. Sí. Y así como todos los demás, ¿no? Es decir, Totalmente. porque tú lo ves también, ¿no? Y tal, como para llegar a la serenidad, si uno no es íntegro, si para llegar a la ecuanimidad, si uno no tiene compasión, ya me contarás. Jorge. Correcto, sí, sí, que te saca la compasión, que te saca del yo, ¿no? De tanto Por una parte, egocentrismo. una supercompasión extra y mega hipersensibilidad y ya te pones ahí a sufrir a saco, o una frialdad extrema. Claro, Porque el claro. 4 puede llegar a niveles de gelidez en un momento dado. Fíjate que mencionaba Rocío, Isa, que en el caso del 5, que el desapego consideraba que era su neurosis, no su virtud. Y fíjate que yo tengo un comentario ahí con respecto al no apego, en el sentido de que lo que nos informa el 5 como punto, como energía, es precisamente justo lo que conversamos durante toda esta charla, que es el apego que tenemos a la idea de nosotros mismos, ¿no? A mi Y a la cuerpo, retención de sí, un aquí me posicione, aquí me sí. posiciono. Sí, sí, pero también a mi cuerpo, a mis pensamientos, a mis emociones, a mis sentimientos, ¿no? A esa idea de que no hay más nada más que la manera como yo miro, observo las cosas, ¿no? En ese sentido es el no apego, el desapego, ¿no? Es Es que hay que soltar un poco las entenderlo bien, amarras. efectivamente, Sí, porque precisamente la fijación es el desapego patológico. así es, es correcto. Con lo cual es que que se recomiende el no apego no deja de ser curioso. Correcto. Porque como la virtud y tal, además es que ahí no ha habido desacuerdos y tal, desde Hichazo hasta el último del que he hablado sobre la virtud del 5 es el no apego. Por Hay un acuerdo tácito generalizado. por la fijación tan grande que tiene a la idea de sí mismo, ¿no? De lo que es y de lo que no es, sí. Así soy yo, ¿no? Exactamente. Muy bien, bueno, pues entonces yo creo que nos ha dado tiempo a reflexionar un poquito sobre algunas cuestiones. Había un texto, no sé si lo he guardado o no lo he guardado. No, no lo he guardado. Vale, de acuerdo. Solamente decirte, Isa, que en el chat estuvieron solicitando si era posible compartir el Word de la muerte. Sí, claro. Mañana oirá a todos los que os habéis inscrito en este webinar. Sí, eso es información que tenemos para compartir. Es fuerte, ¿de acuerdo? Voy a tratar de ser buena y no cortarlo y tal, ¿sabes? Sí. No, claro, y tal, Sí, sí, sí. censures y tal, ¿no? Voy a ser buena, o voy a tratar de hacer todo lo posible. Hay que tener mucho cuidado, una cosa es alumbrar y otra cosa es deslumbrar. Y hay información y tal, nosotros hemos querido ir suaves porque no sabemos quiénes nos están escuchando y nos hemos lanzado a la ley de la correspondencia, pero hemos dicho cosas que, bueno, pues no las solemos decir si nos llaman de Radio Nacional o a la universidad, pero que sin embargo y tal, sabe, como bien dice Mario y tal, tienen un toque científico y estoy segura, Mario, que tú alguna habrás soltado en la universidad en donde eres profesor. Por supuesto. ¿No? La habrás soltado, alguna habrás Con, soltado. con sutileza y sabiendo con quién, pero bueno, además es Estudiantes bueno. de farmacia, además, que son como cientificistas científicos, ¿no? Pura materia, sí. Muy bien, bueno, pues es el momento de decir hasta el próximo miércoles en que empezaremos a darle que te pego con las creencias. Ana, y tal, te despides de nosotros por hoy. Sí, pues nada, un gusto muy interesante escucharos, escuchar este tema, trabajarlo, necesita tiempo de interiorización y nada, nos vemos el próximo miércoles. Sí, continuamos con eso. También, si te parece interesante escucharnos, a nosotros nos parece interesante escucharte a ti.
Vale, porque gracias. voy a empezar a tirar más de la lengua, porque eres de las que no interrumpes, luego haces fatal, No. muy mal. No, Bueno, porque me quedo aquí pendiente escuchando, aprendo mucho todos los miércoles. muchas gracias siempre, Ana. Felipe, unas Bueno, palabritas. pues un placer como siempre y quedamos emplazados para el próximo miércoles con este maravilloso tema que siempre, como dije yo al comienzo, y estoy seguro que todos nos vamos con cositas que pensar, cositas que analizar, cositas que decantar, traer aquí a nosotros y genial. Y un placer y el próximo miércoles aquí estaremos y con Aquí algunos que estaremos. también nos siguen el sábado nos volveremos a ver Sí, en el sí, sí. siguiente, que este sábado Inteligencia regresamos. relacional en la naturaleza, este sábado, inteligencias reptilianas, corporales. Muy bien. Exactamente. Un Espectaculares, placer. debo decirlo yo, yo cómo me los gozo, los estoy viendo en diferido, pero Ana, Felipe, Isa, cómo me los disfruto los sábados, qué clases tan increíbles, de verdad les ¿Cómo nos lo felicito. pasamos, además, Qué maravilla, qué dándolas? gozada, cómo los disfruto, de verdad, Igual que nos lo ampliamente, estamos pasando bien aquí los ampliamente miércoles. Igual recomendable. que nosotros. Ah, aquí nos venimos y tal a dar la vara, pero resulta que es que además es que es lo que se necesita en estos momentos, que alguien no esté ahí persiguiéndote, porque si no se nos vuelven los antiguos hábitos, vuelven otra vez, pero galopando además. Muchas gracias, Jorge, por tus aportaciones siempre, por todo este material y tus reflexiones. Y bueno, pues dedícanos unas últimas palabras, si quieres. Pues nada, un placer, como ya lo dije, ¿no? Lo disfruto muchísimo, qué gozada, qué gusto. Por favor, no se pierdan las sesiones de los sábados, son una maravilla. Muchas gracias, Jorge. Mario, bueno, pues como siempre un placer y nos das la tranquilidad de ser una persona documentada y tal, ¿no? Estás Bueno. hablando porque te has documentado y el estar documentado pues es una seguridad también para nosotros, ¿no? A la hora de tenernos en nuestro equipo, porque tú has leído y visto mucho más que nosotros, así que por favor no nos dejes, quédate con nosotros. No, claro, aquí estaré siempre todos los miércoles que pueda y ahí estaré compartiendo con otros porque yo aprendo mucho también y lo disfruto, que es la base de la felicidad, disfrutar las cosas que haces con alegría. Muy bien, Un abrazo. bueno, entonces un abrazo para todos, ¡mua! Os mandamos un beso desde diferentes partes de España y del mundo, que paséis una gran semana y nos estamos viendo el miércoles de la semana que viene a esta misma hora para comenzar con creencias, resetear y mañana recibiréis el documento de la muerte. ¡Mua! Adiós.